Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Desde que era adolescente, Half-Life fue más que un simple videojuego para mí. Era una obsesión, una puerta hacia lo desconocido. La forma en que Valve diseñó cada rincón de Black Mesa me hacía sentir que aquello no era una simple instalación ficticia, sino algo que había existido o existía. Jugué y rejugué cada entrega, incluyendo los mods más oscuros y experimentales que encontré en foros enterrados y servidores privados. Fue precisamente en uno de esos foros, a finales de 2024, donde encontré algo que jamás debí ejecutar. Un archivo titulado simplemente hlblackhecho.bsp. Al principio pensé que era solo un mapa personalizado para Half-Life 1, tal vez uno de esos niveles extraños llenos de glitches y errores gráficos hechos por fans. Pero el post que lo acompañaba decía algo perturbador: no es un mod. Es un recuerdo fragmentado. El archivo aparece solo cuando alguien desaparece. Pensé que era puro marketing creepypasta, pero la curiosidad pudo más. Lo descargué esa misma noche. El archivo era ligero, pero no aparecía en mi lista de mapas como los otros. Tuve que cargarlo desde consola con un comando específico, map hlblackhecho. Lo que sucedió después no fue lo que esperaba. El juego no mostró ninguna pantalla de carga. Mi monitor parpadeó, y por un instante pensé que se había apagado. La habitación se sumió en un silencio antinatural, como si mi ventilador, mi club, incluso el ruido lejano del tráfico, hubieran sido absorbidos por algo. Luego, la pantalla se encendió, pero no mostraba el menú clásico de Half-Life. En su lugar, vi una cámara en primera persona, y lo extraño es que la imagen no tenía HUD, ni manos, ni armas. Solo el eco de mis propios pasos, como si yo estuviera dentro del complejo, caminando sin rumbo. Reconocí de inmediato el pasillo. Era del capítulo Unforeseen Consequences, pero algo andaba mal. Todo estaba cubierto de un manto de neblina grisácea, como si la decadencia hubiera alcanzado un nivel más allá del post-desastre. Las puertas no abrían, y las luces parpadeaban de manera errática, lanzando sombras que parecían moverse incluso cuando yo me quedaba quieto. Había voces muy lejanas, que sonaban como si las transmitieran desde un intercomunicador oxidado. «Gordon, ¿lo hiciste tú? ¿Por qué lo soltaste?» Caminé durante lo que debió ser una hora real. No podía salir del juego. No podía acceder al menú. Mi teclado no respondía al comando de cerrar consola. Pero aún más perturbador fue cuando doblé un pasillo y encontré un espejo, cosa que no existe en el Half-Life original. Lo más inquietante fue que el reflejo no era Gordon Freeman. Era yo. No un modelo 3D parecido a mí, sino una imagen casi fotorrealista, borrosa, como si una cámara me estuviera grabando en ese momento. Me acerqué y vi que mis ojos estaban inyectados de sangre. Y sonreía, aunque yo no lo hacía. El reflejo se movió un segundo antes que yo, como si anticipara mis gestos. En ese instante, un texto apareció en la parte superior de la pantalla, en rojo, como si fuese un mensaje del sistema. ¿Recuerdas quién eras antes de instalar este juego? No pude más. Apagué el CPU de forma abrupta. El disco duro hizo un sonido agudo, como si algo hubiese rasgado su interior. Pasé la noche sin dormir, convencido de que todo fue una alucinación. Pero al día siguiente, cuando encendí el ordenador, la carpeta donde guardaba el archivo no existía. Ni el navegador recordaba la página del foro. Solo había un archivo nuevo en el escritorio, una captura de pantalla de mí, frente al espejo virtual, con la fecha y hora exactas en que lo vi. Desde entonces, algo cambió en mí. Las noches no son iguales. Cada vez que camino frente a un espejo, tengo que detenerme a mirar. No porque quiera, sino porque siento que alguien en el reflejo me está esperando. Pasaron semanas desde que ejecuté aquel maldito archivo. Aunque desinstalé todo rastro de Half-Life de mi computadora y formateé el disco, algo seguía ahí latente. Lo sentía. La sensación de que no estaba solo cuando miraba el monitor, el eco de pasos cuando ponía un pie fuera de mi cuarto en la madrugada. Y, sobre todo, los sueños. Sueños densos, pesados, sin lógica, donde el laboratorio se deformaba como si estuviera sumergido bajo agua hirviendo. Gordon Freeman flotaba entre tubos de ensayo rotos, sin rostro, sin ojos, con una palanca oxidada que golpeaba una y otra vez una puerta que nunca abría.
Una noche de lluvia, lo recuerdo bien porque el sonido del agua me resultó extrañamente familiar, como el loop de un archivo WAV en baja calidad. Me llegó un correo electrónico sin asunto ni remitente visible. Solo un archivo adjunto, un texto titulado echolog.txt. Contra toda lógica, lo abrí. Era un registro de voz transcrito, aparentemente de un científico de Black Mesa. El texto era incoherente al principio, lleno de códigos y frases inconexas. Sujeto Freeman 001, resonancia inversa fallida, fenómeno de eco cruzado, la dimensión no cierra, se superpone, ya no estamos en control. Y luego, casi al final del documento, reconocí una frase idéntica a la del archivo en el juego. ¿Recuerdas quién eras antes de instalar este juego? Mi corazón se detuvo por un momento. Me sentí observado. Pero no era solo paranoia. Una notificación de mi webcam parpadeó en segundo plano. No la había activado. Y el programa que utilizo para grabar clips de Gameplay había iniciado solo, estaba capturando mi habitación. Corrí a desconectar todo, pero antes de cerrar el software, el visor mostró un fotograma congelado que no correspondía al presente. Era yo, otra vez frente al monitor, pero con la misma expresión que el reflejo en el espejo virtual. La diferencia. Esa versión de mí tenía el cuello lleno de marcas rojizas, como si alguien lo hubiera sujetado por detrás. Y había sangre, en el fondo. Una especie de goteo, que no tenía sentido alguno, porque yo estaba solo. La desesperación me empujó a contactar con alguien del foro original, si es que existía aún. Recorrí archivos temporales, caches de navegadores, todo lo que pude para rastrear el nombre del usuario que subió el hlblackecho.bsp. Finalmente, encontré un fragmento de código HTML con un nombre, Recliner77. Pude rastrearlo hasta una cuenta de GitHub abandonada, que tenía un único repositorio titulado Gmantrace. Era un proyecto de software abandonado, supuestamente diseñado para leer datos ocultos en archivos de Half-Life, una especie de analizador hexadecimal que descomponía BSP en ecos de memoria según la descripción. Descargué la herramienta y la ejecuté sobre el archivo de captura que se había generado por sí solo. El programa tardó varios minutos en procesarlo, y luego arrojó un mensaje simple. Freeman está atrapado. Ahora tú también. No apagues el monitor. En ese instante, el archivo de captura comenzó a reproducirse solo. No era un video, sino un render en tiempo real. La cámara flotaba por un pasillo metálico, con tuberías rotas y un fondo que goteaba una sustancia negra, viscosa, como brea. No había sonido, solo un zumbido eléctrico, y, finalmente, una figura. No Gordon. No un marine. Era yo. O algo que parecía yo. Estaba encorvado, como si algo invisible me arrastrara. Pero lo más perturbador era que tenía la misma ropa que llevaba puesta en ese momento, e incluso un corte reciente en la mano, que me había hecho por accidente ese mismo día. Eso no tenía sentido. El juego me estaba replicando en tiempo real. O peor, estaba grabando desde otro plano donde yo estaba atrapado. Cerré la laptop de golpe y me quedé en silencio absoluto. Respirar se sentía espeso, como si el aire hubiera cambiado. Entonces, desde la oscuridad de mi habitación, escuché el sonido más perturbador que puede existir para cualquier fan de Half-Life. El susurro digitalizado del G-Man, apenas audible, diciendo: "Time, Mr. Freeman, is no longer your ally". Sentí que el aire se congelaba. No podía gritar. No podía moverme. Solo esperar. Porque algo me decía que esto no había hecho más que empezar. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Dejé de dormir con normalidad. Cada sombra proyectada en las paredes parecía extenderse más de lo natural, cada sonido mecánico se sentía como un glitch de otra dimensión colándose en la realidad. Incluso las personas con las que hablaba, amigos, compañeros de trabajo, empezaban a actuar extraño, como si olvidaran fragmentos de nuestras conversaciones, repitiendo frases exactas con la misma entonación. Como NPCs atrapados en un bucle. Pero el colapso final ocurrió cuando decidí volver a ejecutar el archivo. No por valentía, ni por investigación. Lo hice porque sentía que me estaba llamando. Y lo más perturbador fue que el archivo ya no se llamaba hlblackecho.bsp. Había cambiado su nombre a entitytransfer.saf. Una partida guardada. Y tenía como fecha el día siguiente al actual. Era imposible. Una fecha futura. La ejecuté en una instalación limpia de Half-Life, sin mods, sin add-ons. Solo el archivo. Esta vez no hubo menú, ni intro, ni pantalla de carga. Solo aparecía en un lugar oscuro, con iluminación roja intermitente, y un sonido lejano de respiración, como si estuviera dentro de una cámara de contención.
El entorno no parecía hecho con el motor Goldschrick. Era demasiado real. Las texturas tenían polvo suspendido en el aire, los tubos temblaban con una frecuencia irregular casi como si tuvieran pulsaciones. Era biológico. Orgánico. Y entonces apareció. El G-Man, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba mal renderizado, con partes rotas, dientes al descubierto aunque su boca no se abría. Su cabeza temblaba como si el modelo 3D estuviera glitcheando, pero sus ojos estaban perfectamente alineados con los míos. Me habló. No a través del juego. Lo escuché en mi habitación. La transferencia ha comenzado. Tu conciencia fue una prueba. Tu carne viene después. La pantalla parpadeó. Todo el entorno cambió. Aparecí frente al mismo espejo de la primera parte, pero esta vez no había reflejo. Solo vacío. Mi cuerpo, en el juego, era una silueta transparente. Sin rasgos. Sin ropa. Una figura humana en forma de glitch andante. Un marcador apareció en la esquina inferior de la pantalla, como si fuese parte de un modo desarrollador. Transferencia de entidad. 82%. Y entonces sucedió lo imposible. Mi monitor se apagó. Pero la habitación siguió iluminada con un leve tono rojizo, el mismo tono que había dentro del juego. La luz no venía de la pantalla. Venía de adentro de mí. Me miré las manos, temblando, y las vi distorsionarse por una fracción de segundo, como si la textura de mi piel se corrompiera en tiempo real. Parpadeé, y por un instante vi las paredes de mi cuarto cambiar por pasillos de Black Mesa. No estaba en mi casa. Estaba adentro. Ya no era jugador. Era entidad residente del mapa. Yo había cruzado. Mi conciencia había sido exportada. Un intercambio, 1 a 1. Y justo antes de perder todo sentido del tiempo y espacio, entendí la verdad. El archivo no era una creación de un fan. Era un canal. Un punto de acceso. Una resonancia inversa de Black Mesa no colapsada, sino reconfigurada para atrapar conciencias humanas en su matriz fracturada. Y aún más terrible, no fui el primero. Vi registros, nombres, fragmentos de datos de jugadores que desaparecieron en los últimos años. Gente real. Gente que pensó que solo estaba jugando con un mod misterioso. Mi cuerpo real está, probablemente, vacío. Tal vez alguien me encontró en mi escritorio, con los ojos abiertos, sin alma. O tal vez estoy aún allí, sentado, con una sonrisa como la del reflejo, esperando que otro jugador descargue ese archivo. Y tú, que has leído hasta aquí, ya has visto el nombre. hlblackhecho.bsp. Tal vez ya lo buscaste. Tal vez ya lo descargaste. Tal vez, ya te conectaste. Si escuchas al G-Man hablarte desde el otro lado del monitor ya es demasiado tarde. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.